La vida privada durante la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa fue importante delimitar las barreras entre lo público y lo privado. Lo público se refería a las instituciones y todo lo que tuviera que ver con el Estado, mientras que lo privado se refería al individuo y a la persona. Todo estaba relacionado con voluntades, lo que querían las instituciones y lo que perseguía el individuo. Con el comienzo de la Revolución Francesa, lo privado se transformó en las ideas del pueblo. Por lo tanto, se criticaba y se reprobaba a todo lo que tuviera que ver con lo público. La principal idea de la Revolución Francesa era suprimir por completo lo público y que cada individuo, con un buen manejo de lo privado, llegara a un bien común. Tras el surgimiento de las ideologías revolucionarias, también llevó a un cambio de apariencia. La vestimenta empezó a ser muy importante. Existía un estereotipo de vestimenta que se refería a lo público y otro que se refería a lo privado. Lo público, ya que representaba al Estado, era ostentoso, mientras que lo privado se basaba en la austeridad. Aquí es donde surgen los sans-culottes. La traducción literal del término es sin pantaloncillos. Estas personas se denominaron así ya que dejaron atrás el uso de la ropa ostentosa que denominaba lo público. Cuando las mujeres adoptaron este tipo de vestimentas, muchas personas comenzaron a decir que la Revolución Francesa estaba masculinizando a las mujeres. Las mujeres que cargaban armas eran un riesgo para la sociedad, entonces se reprobó. Se utilizó a los medios para difundir esta moda y este tipo de ideologías. El debate sobre la vestimenta de las mujeres llevó al uso de nuevos escotes y ropa más transparente, mientras que para los hombres fueron sencillos trajes negros que denotaban austeridad. Al secularizar el matrimonio, el Estado logró ser la autoridad final en las cuestiones relacionadas con la vida familiar. Gracias a ello, las mujeres podían sentirse libres de culpa a los malos comentarios de los protestantes y judíos, los cuales prohibían el matrimonio. La demencia, los crímenes, la condenación, las lesiones graves, el abandono por lo menos de 2 años, la ausencia por 5 años. Eran las únicas causas por las que la gente podía divorciarse inmediatamente. Si la causa del divorcio era la incompatibilidad de carácter, tenían que esperarse por lo menos 6 meses en una etapa de reconciliamiento. Si la gente tenía el deseo de volver a casarse, tenían que esperarse por lo menos 1 año después del divorcio. Las condiciones eran las mismas tanto para hombres como para mujeres. Pero en el artículo 4 del Código Civil los motivos se redujeron y dijeron que el marido podía pedir el divorcio basándose en el adulterio de su mujer. Pero la mujer solo podía solicitarlo en el caso de que su marido hubiera tenido a su concubina en el hogar común. Si ella era declarada culpable de adulterio, podía ser condenada a 2 años de prisión. Primero hablaré sobre el cambio de las palabras y utilizaré 2 ejemplos. El primero es el uso del tú, que empezó debido a que un militante hizo que se promulgara un decreto por el que exigía a los republicanos tutear sin distinción a todos aquellos o aquellas con quienes hablara a solas. Él pensó que esto conduciría a que hubiera un menor orgullo, más familiaridad aparente y más inclinación hacia la fraternidad. Aunque los diputados se negaron a exigir el tuteo, esto se empezó a generalizar. El siguiente ejemplo son las groserías del lenguaje populachero. Estas se empezaron a editar en los discursos políticos públicos. Ya no era raro encontrarse con palabras como demonios, joder, prostituta o revolcarse en las publicaciones. Para esto me gustaría leer una descripción que se hizo de María Antonieta en aquellas épocas. La tigresa austriaca estaba considerada en todas las cortes como la prostituta más miserable de Francia. Se la acusaba abiertamente de revolcarse en el fango con los criados, y era difícil distinguir cuál había sido el patán que había engendrado a los abortos monstruosos, jorobados, gangrenados, surgidos de su vientre triplemente arrugado. Como pudimos ver anteriormente, las publicaciones empezaron a agarrar un estilo muy populachero en su lenguaje. Ahora hablaré sobre la religión privada contra el Estado.
Se hizo una confiscación pública de las tierras de la Iglesia y la creación de una constitución civil para el clero. También se exigieron juramentos de lealtad por parte del clero, limitando al mismo tiempo el uso de las vestiduras eclesiásticas, y aumentó el control por parte del Estado de los lugares, momentos y formas de culto. Como consecuencia del ataque al que fue sometida por parte del Estado y los revolucionarios de las ciudades, la religión se privatizó. Por último, hablaré sobre la familia. El matrimonio se secularizó, debiendo celebrarse la ceremonia delante de un oficial municipal. Se restableció y se reguló el proceso de adopción, otorgándole ciertos derechos a los hijos naturales. También se instituyó el divorcio y se limitaron los poderes paternos a través de la creación de tribunales de familias, aunque estos últimos fueron suprimidos en 1796. El mismo Bonaparte insistió en que la ley toma al niño cuando nace, provee su educación, lo prepara para una profesión, regula cómo y bajo qué condiciones podrá casarse, viajar, elegir un estado. La revolución del sexo. El Marqués de Sade fue un escritor de obras libertino que consiguió mala fama por sus escritos, acusado de un desenfreno exagerado, razón por la cual fue encarcelado en numerosas ocasiones. También actuó, a su manera, como funcionario revolucionario. Exploró los límites extremos de la sexualidad, que era una de las dimensiones más importantes de la personalidad privada, la cual tenía un papel muy especial. Sade formula una especie de declaración de los derechos del erotismo, en la cual la naturaleza y la razón se ponían al servicio de los deseos en un egoísmo absoluto. La libertad era el derecho a buscar el placer sin tener en cuenta la ley. En las novelas de Sade, lo privado tiene un papel muy especial. Es necesario para obtener el placer más extremo y cruel, y suele aparecer representado como una cárcel. Es el lugar donde las mujeres, y en ocasiones jóvenes o niños, son recluidos y torturados para el disfrute sexual de los hombres. En la mayoría de las ocasiones, las mujeres no son libres y raras veces experimentan placer propio. El mismo Sade decía: todo goce compartido se debilita. En el espacio privado, los objetos de placer solían ser las mujeres, y ellas son el objeto de la agresión masculina y no tienen prácticamente identidad física. La idea de la mujer como algo especialmente concebido para lo privado y no adecuado para lo público era común a casi todos los círculos intelectuales de finales del siglo XIX. A las mujeres se les identificaba por su sexualidad y su cuerpo, mientras que la identidad de los hombres dependía de su mente y su energía. La revolución dio un mayor impulso al desarrollo crítico de las relaciones entre hombres y mujeres. Había demostrado las posibilidades de dar la vuelta al orden natural. Las mujeres se convirtieron en el símbolo de la fragilidad que tenía que ser protegida del mundo exterior, el público, y se transformaron en el emblema de lo privado. Aunque después de algunos cambios en el Estado, la vida privada podía desaparecer por completo. En conclusión, creo que para la Revolución Francesa fue fundamental la división de lo público y lo privado, ya que así ellos podían saber contra quién estaban luchando y qué eran los puntos que querían cambiar. Por ejemplo, deseaban cambiar de lo público los aspectos ostentosos de la ropa, el desperdicio de dinero y las desigualdades sociales que se presentaban en esta época. Como conclusiones, puedo decir que algunos aspectos de esa época los podríamos retomar. Por ejemplo, el tener que esperarse un año para volver a casarte. Esta idea se me hace una idea muy buena, ya que ayuda a respetar el tiempo de tu expareja y también conocerte a ti después de un tiempo de vivir sin alguien más a tu lado. El tema también de esperarse 6 meses antes de divorciarse es un tema muy importante, porque con él las parejas podrían hablar las cosas y tratar de solucionarlas. Lo que no me parece correcto era la forma en la que las mujeres que eran infieles tenían que pasar años en la cárcel mientras los hombres no hacían nada. Aquí podemos encontrar que no había una igualdad de género como la que vivimos hoy en día. Lo que me pareció más interesante de la lectura fueron cómo la vida privada y la pública fueron cambiando debido a la Revolución Francesa. Es decir, muchos aspectos públicos se empezaron a utilizar en la vida privada y muchos símbolos privados empezaron a utilizarse en la esfera pública.
Esto se puede notar en la comunicación, la religión, el matrimonio, los divorcios y entre muchas otras cosas. También me pareció muy importante la reacción de la sociedad ante dichos cambios. Para ejemplificar esto está el caso de las mujeres, cuando rechazaron que el Estado controlara la iglesia y empezaron a hacer diversas acciones para no permitirles entrar. En conclusión, el papel que tenía la mujer, o como Sade la veía, era el que ocupaba en gran parte de muchos países. Con esto, no muestro conformidad alguna con lo que ocurría en ese tiempo, pero sí considero que no fue algo que se diera solo en Francia. En cuanto al Marqués de Sade, creo que fue alguien que dejó mucho en cierto modo, y muy a su manera de ver y percibir las cosas, y aunque, como en lo anterior, no estoy de acuerdo, considero sus escritos valiosos por el simple hecho de permitirnos hablar de esto al día de hoy. La revolución trajo consigo mucha luz en algunos aspectos, y una vida digna y de calidad para las mujeres y sus familias. Para escribir historia, es necesario que no exista ninguna pasión, ninguna preferencia, ningún resentimiento, lo que es imposible evitar cuando a uno le afecta el acontecimiento. Creemos simplemente poder asegurar que para describir bien este acontecimiento, o al menos para relatarlo justamente, es preciso estar algo lejos de él, es decir, a la distancia suficiente para estar a salvo de todas las mentiras con las que pueden rodearle la esperanza o el terror. Marqués de Sade, Historia secreta de Isabel de Baviera, reina de Francia.